Buenas noches, no te gusto saludarles ya en el día miércoles 25 de marzo de 2020. Estamos comenzando 1 hora 30 minutos de Hechos, emisión estelar. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Hechos. Es un gusto que nos acompañen, vamos con el detalle de las noticias después de nuestros titulares. 4 casos confirmados para el coronavirus, lo cual nos incrementa a 13 casos en total. Casos de COVID-19 en El Salvador ascienden a 13. Autoridades de salud confirmaron que una de las personas contagiadas provenía de Italia y cumplía cuarentena domiciliar. En solo días van a quedar sin efecto las restricciones en la movilidad para la población. Le contamos si el gobierno cuenta con el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa para prorrogar el estado de excepción. En un municipio de la zona occidental del país, habitantes, autoridades y médicos se han unido para evitar que el coronavirus ingrese en la localidad. Tenemos el informe completo. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral advierten que los comicios de 2021 están en riesgo de no realizarse. Los representantes de partidos políticos han sido llamados de urgencia. La emergencia mundial por el COVID-19 comienza a generar impacto negativo en la recepción de remesas durante los primeros 3 meses del año. Conozca los desalentadores datos revelados hoy. ACACU DRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. ACACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Nuevos casos confirmados de coronavirus en El Salvador. Vamos a darle la bienvenida acá en el estudio de Noticiero Hechos a nuestra colega Tatiana Funes. Ella le ha dado cobertura a la convocatoria para escuchar las declaraciones de las autoridades precisamente sobre este anuncio. Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto acompañarlos en el estudio principal de Noticiero Hechos. Roxana, Manuel, importante información que ha surgido esta noche de parte de las autoridades de salud. Ellos han confirmado nuevos casos de esta pandemia COVID-19 en nuestro país, lo que ya suman 13 casos en El Salvador de esta enfermedad. Sobre estos nuevos contagios, las autoridades han dicho que una de estas personas ingresó a cuarentena domiciliaria y que provenía o había visitado el país de Italia. Esa persona se encontraba en aislamiento, pero se han identificado a 10 contactos o 10 familiares con los que esa persona específicamente tuvo relación en esos días, y esas 10 personas ya se encuentran en cuarentena. Además de esto, también 2 de estos 4 casos estuvieron en contacto con una persona que vino de Estados Unidos y una persona más vino de Italia y fue identificada en un centro de contención. Pero quiero que escuchemos a continuación las palabras del viceministro de Salud explicando estos casos. Primero de los casos, una persona, un compatriota que ingresó al territorio antes de las restricciones. Posterior a esto se le da el manejo de cuarentena domiciliar. Él era procedente de Italia. En la búsqueda activa de muestras que se lleva a nivel del territorio, específicamente en los centros de contención y en los pacientes que están en cuarentena domiciliar, nos presenta positiva la prueba para coronavirus. Ya el paciente se encuentra en aislamiento y está cumpliendo también el seguimiento de todas las personas que han sido contactos. Ya se tienen identificados aproximadamente 10 contactos a los cuales se ha dado seguimiento para someterlos a una cuarentena y dar todo el manejo correspondiente. En el caso de 3 de estos confirmados, estos han sido de 2 confirmados, estos también son un grupo familiar, los cuales estuvieron en contacto con una persona que vino de Estados Unidos. Ellos desarrollan en la búsqueda activa de la prueba positiva para coronavirus, y los cuales se encuentran también ya en aislamiento. Tienen un total de 3 contactos debido a las condiciones específicas de estos 2 pacientes que por cuestiones de privacidad no podemos comentar. Y el cuarto caso se trata de un compatriota que vino procedente de Italia, pasa a un centro de contención, cumple aislamiento individual y posterior a esto es trasladado al Hospital Saldaña.
Además de estos datos que ha brindado el viceministro de Salud, también se ha hablado un poco específicamente de los otros 13 casos que ya se están sumando de esta pandemia en nuestro país. Y el viceministro de Salud explicaba que 1/3 de estos 13 casos son personas, pues son mujeres, y 2/3 de estos 13 casos son hombres que se encuentran entre los 20 y los 70 años. Pero en esta conferencia de prensa específicamente también habló el representante de la Organización Mundial de la Salud, quien ha hecho un llamado a la población para que lógicamente entienda la gravedad o la magnitud de esta enfermedad y que respete la cuarentena en la que nos encontramos. Escuchemos. Que las personas que tengan sintomatología respiratoria de cualquier tipo y que tengan conexión o nexo o que hayan estado con alguna persona del exterior, o si no lo tuvieran, pero especialmente este primer caso, que se comunique al 132 para poder identificar los contactos, y es la manera en la que se puede hacer la detección rápida y contener la extensión o la expansión de la enfermedad. Que por favor estén en casa si no necesitan salir. Ese es el otro punto. Esta es una enfermedad altamente transmisible. Ser responsables con ustedes mismos es lo que va a facilitar poder contener el crecimiento de la enfermedad. Bueno, Manuel, Roxana y amigos televidentes, ha sido parte de la información que he podido recabar esta noche acerca de estos cuatro nuevos casos que ya sumarían 13 contagios en nuestro país. Importante destacar que las autoridades decían que todos estos 13 casos se encuentran por el momento estable. Datos importantes que daba el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, y también la declaración que hacía Carlos Garzón, que es el representante de organismos internacionales en materia de salud también. Tatiana, hay un aspecto que me gustaría que aclaráramos respecto a estas declaraciones que hacen los funcionarios. A los periodistas no se les permite que hagan preguntas luego de que ellos hacen esta declaración en donde explican los casos. Sí, Manuel, de hecho la conferencia de anoche, y esta ha sido como la constante o básicamente la situación que ha incomodado de cierta manera a la población en general, porque en redes sociales sí lo hemos visto, la crítica hacia el gobierno que no han permitido preguntas de la prensa. Entonces, básicamente nos quedamos con la versión que dicen, pero no podemos ahondar más en los detalles que ellos están brindando porque finaliza la conferencia y no hay espacio. Definitivamente, si se debe guardar en este caso la privacidad de las personas que están aisladas porque están contagiadas de COVID-19, pero también es importante que se haga aclaraciones respecto a la situación en general, respecto a cómo se encuentra la situación, porque el presidente también hacía una publicación donde decía y hablaba de los casos, y una de las líneas decía: esto puede indicar que el virus ya está circulando por el país, y eso abre una cantidad de especulaciones y abre también la posibilidad de que exista un subregistro de personas que podrían estar contagiadas. Esto es importante porque aclaramos que nosotros nos convocan a una conferencia de prensa donde se da pues simplemente un comunicado y donde se dicen los datos que se tienen de las pruebas que se han hecho a los pacientes, pero luego pues ya no hay más espacio para que se les pregunte a los funcionarios y tienen que hacer aclaraciones luego a través de las redes sociales. Compañeros, y justamente lo que Manuel ya estaba comentando, después de finalizada esta convocatoria para escuchar declaraciones de las autoridades, el presidente de la República publicó 3 tweets. Ahí tenemos uno en el que decía que 4 nuevos casos del COVID en El Salvador, reconfirmando esta información que ya le escuchábamos del Gabinete de Salud ampliado. De estos 2 estaban en cuarentena domiciliar en Santa Ana cuando aún se hacían estas cuarentenas. Una cuarentena domiciliar no es tan estricta como un centro de contención, decía el mandatario. Y en la parte de abajo, por lo que es probable, y lo repito, dice por lo que es probable que el virus ya recorra nuestro país. Esas han sido algunas de las publicaciones que ha hecho el presidente, y en otros tweets él obviamente habla siempre sobre esto. Aquí lo que más preocupa, dice una de esas publicaciones, de estos 2 casos, que los anteriores son contagios en casa, no importados, que es lo que tú justamente nos decías, Tatiana. Todo depende de la responsabilidad de estas 2 personas en su cuarentena domiciliar. Igualmente, dice el gobierno, tratará de aislar todos los posibles nexos epidemiológicos, y también hacía una última publicación con respecto a esto.
Por supuesto, Roxana, importante el énfasis que ha hecho el presidente de la República sobre la responsabilidad que cae sobre estas dos personas, pero también recordemos que las autoridades hablaban de 10 posibles casos sospechosos, que eran con el caso 1 que mencionaba el viceministro de Operaciones en Salud y que probablemente, esperemos en Dios que no sea así, pero que estas 10 personas podrían dar positivo a la enfermedad por el contacto que han tenido con esta persona. Recordemos que con el primer caso que se conoció, que es de una persona que venía procedente de Italia y que de una persona que entró por un punto ciego al país, recordemos que se estabilizó o se ordenó un cordón sanitario en Metapán, si no mal recuerdo, esa fue la decisión que se tomó. Ahora, el presidente dice sobre estos casos de Santa Ana, y ahí lo tenemos en el tuit, dice, ambos casos son en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, pero los posibles nexos epidemiológicos que hemos identificado, si es que rompieron la cuarentena domiciliar, ya sobrepasan el departamento, por lo que un cordón sanitario no tendría ningún beneficio. No tenía ningún sentido. Eso es importante porque hasta ahora los casos que se habían venido manejando son casos importados y no se había dado contagio a nivel comunitario, que es lo que alarma a las autoridades porque significa que las personas que se pueden contagiar son personas que no han viajado, que no han estado en contacto con personas que vienen de países donde ha habido, digamos, o donde hay abundancia de casos, y esto abre la posibilidad a que se den nuevos contagios ya de personas que no estén relacionadas con el tema viajes. Entonces, ahí tenemos los datos que han dado pues esta noche los funcionarios del Gabinete Ampliado de Salud. Teníamos ahí a Francisco Alaví, que es el viceministro de Operaciones de Salud, y también estaba Carlos Garzón, que es el representante de organismos como la OPS y la OMS aquí en El Salvador, y además estaba la ministra de Salud que haciendo acto de presencia en esta conferencia también. Así es, Manuel, también importante recordarle a la población las medidas de prevención de esta enfermedad. Por supuesto, es responsabilidad de todos nosotros prevenir los contagios de COVID-19 en nuestro país. Importante guardar pues la distancia, también pues respetar esta cuarentena, no salir de su casa si no es necesario y por supuesto lavarse constantemente las manos con agua y jabón y también alcohol gel si está dentro de nuestras posibilidades. Para los que salimos del hogar, para los que salimos de casa porque realizamos esa tarea tan importante de que continúe nuestra economía, en nuestro caso, nosotros que informamos, que llevamos todas estas noticias a ustedes, amigos salvadoreños, pero todas esas empresas y sus trabajadores que están haciendo un trabajo heroico porque continúan trabajando para sostener el país, y también esos salvadoreños que están en casa pero que de repente tienen que salir para ir al supermercado o al mercado a abastecerse. Hay que hacerlo con prudencia, pero hay que tomar mucha atención a lo siguiente, que era con lo que empezaba este punto, y es retirarse los zapatos antes de entrar en casa y colocarles algún desinfectante. Esto es muy importante. También cambiarse e ir a bañarse, ¿sí? Quitarse la ropa, bañarse, desinfectarse su cuerpo, lavarse el cabello y después cambiarse la ropa, obviamente, y ya entonces realizar las labores en el hogar. Este punto también es importante porque según los estudios de la misma Organización Mundial de la Salud, hay un tiempo en el que este virus puede permanecer no solamente en esta superficie, sino también en la suela de los zapatos. Dependiendo del material también, eso es lo que han explicado. Muy bien, Tatiana, te agradecemos que nos hayas venido a informar aquí al set de Noticiero Hechos. Gracias por tu trabajo como periodista y por traernos esos datos que ha dado, pues en este caso, el Gabinete Ampliado de Salud, referente a estos 4 casos que se suman a los que ya estaban y con los que El Salvador suma ya 13 personas contagiadas por coronavirus, además que se está pendiente de las personas que ya están aisladas y que están bajo revisión médica constante para determinar si no también se han contagiado de esta enfermedad. Gracias, Tatiana, por estar aquí. Feliz noche y bueno, vamos a estarle dando seguimiento a esta situación. Esperemos en Dios, como les decía, que no se reporten nuevos casos de esta enfermedad. Así es, eso es lo que esperamos. Así que todos hacer nuestra parte. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, sobre este tema contarles que la plenaria de mañana será clave para que los políticos se pongan de acuerdo y avalen una prórroga por 15 días más del estado de excepción nacional. Avance, avance. Quedan pocos días para que pierda vigencia el decreto de restricciones a derechos constitucionales. La Asamblea Legislativa tendría que estudiar una prórroga solicitada por Casa Presidencial por otros 15 días,
pero en medio de las confusiones de la población, Arena solicitaría un protocolo para evitar presuntos abusos de autoridad y aclarar dudas en la gente. Yo me voy y me paran ahí y ese dice que solo es uno, pero a mí me dijo que podían andar 3. El señor Alaví dice 3, el ministro de Gobernación dice 1, el ministro de Defensa dice que hay que andar con papel higiénico. Entonces definitivamente, ¿a quién le voy a...? La prórroga se puede dar siempre y cuando corrijamos algunos procedimientos de los errores que hemos cometido en esta etapa. Creo que será necesario por el bien de la salud de los salvadoreños. Tiene que haber un equipo multidisciplinario, salud, servicio territorial, Policía Nacional, Ministerio de la Defensa, y que hagan un protocolo único. El partido Gana sostiene que las reuniones de los grupos parlamentarios con el Gabinete de Seguridad fueron satisfactorias. Guillermo Gallegos dice que el director de la policía se comprometió a castigar a quienes cometan abusos contra la población. Apartando al FMLN porque ellos tienen un sesgo político, pero yo lo que escuché de la gente de Arena es que, y he escuchado, es que mañana la plenaria va a ser para prorrogar el régimen de excepción. La fuerza de seguridad tiene que seguir ejerciendo su labor y si han habido unos abusos, creo que eso ya dijo el director de policía que los van a tener que analizar y tener que tomar cartas en el asunto. El Parlamento salvadoreño necesita 56 votos para prorrogar el estado de excepción y tendría que aprobarse antes del domingo. Caso contrario, se perdería la vigencia de las actuales normas de movilidad y quedarían sin efecto. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y al parecer, uno de los sectores más afectados por la cuarentena domiciliar son los trabajadores del campo. Miles de jornaleros por hoy resienten la baja en su actividad económica y también laboral. Llevamos casi una semana que el gobierno decretó la cuarentena domiciliar. Y estos jornaleros del municipio de San Lorenzo, departamento de Aguachapán, ya resienten los efectos colaterales de las medidas. Que no los dejan salir a la calle y no podemos trabajar ni cortar jocote, nada, porque no los compran. Y entonces uno tiene necesidad de hacer todo eso. Las jocoteras ya se están cayendo porque no hay mercado, ¿verdad? Entonces allí pues nosotros pues ya ahí estamos parados, pues que no podemos hacer nada, fíjese. No podemos vender el jocote que se corta y ni podemos salir a trabajar porque no nos dejan, ¿verdad? Lo que buscan es reactivar el trabajo para no perder la cosecha. Son actividades que no necesitan estar cerca. Hay un distanciamiento considerable entre cada jornalero. Buscan dinamizar la cadena productiva. ¿Por qué se están perdiendo? Porque en el mercado está cerrado, ya no van andando dentro, no lo agarran pues el producto, ¿verdad? Entonces allí pues, por eso que se está perdiendo. Que nos den un permiso para que entre gente o que le den permiso a la gente que lleva el jocote de aquí para Santa Ana, a los mercados para que nosotros podamos tener el pan diario pues, y que no se nos pierda la producción porque sería fatal. El trabajo de campo para muchos jornaleros es la principal y a veces la única fuente de ingreso para sobrevivir con la familia. Gran parte de ellos ubicados en el cinturón de pobreza. Porque aquí no hay otra cosa que uno se mantenga, solo de la agricultura nada más. Va a haber una escasez que ya empezamos y esto va a llegar a un fin que quizás no vamos a ver qué hacer, no llevamos qué hacer, ¿verdad? Uno va a trabajar, se gana $5 al día. Tiene su familia que mantener, ¿verdad? Muchos tienen sus deudas, porque ahorita lo que estamos haciendo nosotros es acatando las órdenes que nos da nuestro presidente, de quedarnos en casa y la verdad estamos bastante preocupados porque lo poquito que uno tiene, que uno va ganando, ya se está acabando, pues. En el área rural y especialmente en la actividad agrícola de los jornaleros es donde más impactan muchas de estas medidas.
y es donde más necesidades tienen. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y desde el pasado domingo que se implementó la cuarentena domiciliar hasta hoy se reportan al menos 607 personas retenidas y enviadas a centros de contención por no respetar la medida obligatoria decretada por el presidente Nayib Bukele. Los departamentos con mayor número de personas retenidas son Cuscatlán con 107 retenciones y Ahuachapán con 95. Las autoridades de seguridad mantienen los controles en distintos puntos del país para verificar el cumplimiento de la medida. Y en medio de la emergencia nacional, delincuentes hicieron de las suyas en el centro de San Salvador. Se registró un asalto a varios negocios. Tenemos detalles de lo que ocurrió. Estos negocios ubicados sobre la Cuarta Calle Poniente en el centro de San Salvador fueron el blanco de asaltantes. Durante la madrugada ingresaron y extrajeron productos lácteos y más de $3,000 en efectivo. Que estaba abiertos los candados de la cortina de la calle principal. Cuando yo entré aquí al local de este establecimiento de lácteos, ya veo de que la cortina está falseada, que habían entrado, me habían dejado el chorro encendido, cayendo todo el agua, y cuando entramos a ver más se habían llevado la caja donde guardamos el dinero. De acuerdo con los comerciantes, los hechores desconectaron las cámaras de videovigilancia para evitar ser grabados. Nos está afectando en gran manera por la situación, por las medidas de seguridad que tenemos, por el COVID-19. Nos hemos quedado pues sin mucha seguridad pública, porque yo siento de que ellos no dan el abastecimiento que deberían de dar a nivel nacional. También otros negocios como una bodega fueron asaltados. La policía continúa con las investigaciones para dar con los delincuentes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos le vamos a presentar un panorama de qué está ocurriendo en otros países con el manejo de la crisis por el coronavirus. Datos importantes que hay que conocer también esta noche. Regresamos. Bien, y vamos a continuar esta entrega informativa estableciendo contacto con periodistas que se encuentran en diferentes partes del mundo para que nos cuenten y para que nos den datos de cómo se está viviendo esta emergencia en diferentes naciones, así ampliar el panorama que tenemos aquí en El Salvador sobre esta misma situación. Así es, vamos a comenzar precisamente este recorrido. Ahí usted en pantalla verá las imágenes. Vamos a hablar más adelante con Argentina Dorat hasta Madrid, un país golpeado y que por cierto hoy se han conocido alarmantes cifras en cuanto a la cantidad de casos y de muertes por el COVID-19. También más adelante vamos a hablar con Byron Álvarez. Él se encuentra desde Bérgamo, Italia, una zona al norte de este país que se ha visto colapsada debido a esta pandemia del COVID-19. Pero vamos a empezar hablando por América Latina. Y nuestra querida colega y amiga Crisia Resino se encuentra en la nación suramericana y la vamos a saludar vía Skype para que nos cuente cuál es la situación. Crisia, sabemos que las cifras también en esa nación suramericana van variando con el pasar de los minutos. Buenas noches. Hola Roxana, es un gusto saludarte. Igual Manuel, un gusto poder saludarlos esta noche. Y efectivamente, nosotros ya llevamos 6 días en cuarentena obligatoria. Y ya los casos nos habían dado un pequeño aliento porque creíamos que iban a la baja. Sin embargo, hoy se confirma un nuevo repunte de casos. Estamos hablando que solo hoy se confirmaron 117 casos nuevos de coronavirus, que hacen un total de 502 casos acá en todo el territorio. La mayoría de casos se han reportado acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, así que por eso las autoridades decidieron a partir de hoy que el ingreso a la ciudad y el ingreso a la provincia está totalmente resguardado por elementos de seguridad. Se están haciendo operativos en los que se pide el documento a la persona y justificar hacia dónde va. Si es una persona que no trabaja en algo relacionado con salud, se le escolta y se le regresa hasta su casa. Ya hay personas, al igual que en El Salvador, que han sido detenidas, incluso multadas, porque acá ya se había dicho que iban a hacer multas. Una persona que venía desde Brasil, un argentino,
que venía de vacaciones, que vino de sus vacaciones, fue llevado a su casa y está detenido en su casa en estos momentos. Es uno de los casos que han resonado más, y sobre todo eso, la falta de conciencia de muchas personas, porque todavía en las calles se ve gente que no tiene que ir a trabajar, que está porque fue a comprar algo, y es lo que están diciendo las autoridades: no salir si no es necesario, porque como consecuencia vemos esto, que los casos siguen al alza. Se habla de casi 100 casos que están ya confirmándose que son de circulación acá en el país, que no son que tuvieron relación con alguien que vino del extranjero, sino que ya son casos autóctonos. El virus ya está circulando acá en Argentina, y es lo que ya habían anunciado las autoridades, que va a hacer que haya un repunte en las próximas semanas, que sería algo inevitable. Crisia, antes de despedirnos, queremos que nos des también un panorama de cómo se maneja la emergencia, cuál es el régimen de cuarentena para los ciudadanos y también el manejo que se hace de los casos, porque aquí se dice tenemos a ciudadanos en cuarentena que están bajo sospecha de estar contagiados, pero ¿cuál es el manejo que le están dando en Argentina a esta situación? Fíjate, Manuel, que acá las personas, bueno, todos estamos en cuarentena obligatoria. Claro. Los que no están en cuarentena son aquellos que trabajan los que trabajan en la distribución de alimentos y los de transporte. El transporte público está funcionando, aunque de forma reducida. La cuarentena significa que para salir solo puede salir a comprar una persona por familia, creo que igual que en El Salvador, y hay multas para quienes no la acaten. La mayoría de empleados públicos, por no decir todos, están trabajando desde sus casas. Se les ha dado una licencia especial. Las personas de más de 60 años tienen prohibida la salida, se les han dado permisos especiales, y también el gobierno ya ha tomado la decisión de dar aproximadamente 10.000 pesos, que serían como $150, como un subsidio agregado a aquellas personas que están en una situación vulnerable, es decir, que no tienen un trabajo, lo que se conoce en blanco acá, legal, y aquellas personas que trabajan en una casa, las domésticas, etcétera. Así que sí se van anunciando de a poco las medidas, y la cuarentena, aunque debería ser total, porque es total, yo comentaba hace unos días que uno de nuestros vecinos estaba haciendo un asado por la noche, entonces es ahí como la falta de conciencia que todavía existe acá y creo que en muchos lugares del mundo, que a la larga es lo que lleva a este repunte de casos y a lamentar más víctimas. Acá ya son 8 víctimas mortales, y algo que se me escapaba mencionarles es que entre las víctimas, o mejor dicho, las personas confirmadas con coronavirus este día, está una niña de 7 años que al parecer su situación es bastante delicada, así que es de lamentar ese tipo de situaciones que las podríamos evitar acatando recomendaciones. Recomendaciones, Crisia, y te invitamos a que te quedes con nosotros, porque además de conocer tu experiencia como periodista salvadoreña viviendo en Argentina, también quisiéramos escuchar otras voces en otros países. Crisia, amigos televidentes, Manuel, por ejemplo, ahorita vamos a saludar hasta España a nuestra colega Argentina Dorat, una salvadoreña. Recordemos que en España ahí se anunció el estado de alarma, así es el nombre que le dio el gobierno el pasado 14 de marzo, y desde esa fecha una de las principales medidas fue decretar una cuarentena nacional. Esto sin duda, esto ha desencadenado una serie de afectaciones. Buenas noches, bienvenida. Primero conocer cuál es la situación en España desde que entró en vigencia esta cuarentena obligatoria. Hay mucho desempleo, muchísimo desempleo, sobre todo las personas inmigrantes que trabajan en negro, que son las que no pueden pedirle al gobierno el paro, que se le llama acá, que se le da un porcentaje por su salario. Entonces hay muchas personas inmigrantes acá que se han quedado sin trabajo por esta situación. Es una situación también que ha hecho que nos unamos más como mi familia. Yo estoy acá sola en el país, mi familia reside en El Salvador, entonces pues por este medio, por videollamada, nos hacemos sentir un poco más cerca. De alguna manera esta situación me hace sentirme muy más lejos de todos, pero por las redes sociales, gracias a Dios, podemos tener una comunicación. Y ahora vamos a establecer contacto con Byron Álvarez. Él es un salvadoreño también residente en esta parte de Europa. Cuéntanos, Byron, ¿qué están haciendo los salvadoreños? Porque sabemos que hay lugares donde la población es muy abundante de salvadoreños, pero ¿qué están haciendo para enfrentar esta emergencia con el COVID-19?
Sí, hay muchos salvadoreños en el norte de Italia, como sé que hay en diferentes regiones. Sin embargo, aunque hay muchos, por el momento no es fácil de hacer contacto con ellos más que por teléfono, los que nos conocemos un poco, porque por el ritmo de vida tal vez cada quien está involucrado en sus propias actividades. Sin embargo, en estos últimos días han habido salvadoreños muy altruistas que están comprometidos con ayudar a la comunidad, valga la redundancia, salvadoreña, que están trabajando de la mano con ONGs y están tratando la forma de proveer ayuda a los salvadoreños que están en necesidad por medio de darles, por decirte, una despensa que te llevan a la casa, una bolsa con todo alimentos, desde pasta, aceite, frijoles, leche, cosas que son básicas del hogar, y están ayudando mucho a los salvadoreños que se encuentran en necesidad. De igual manera, los salvadoreños estamos siempre, como te digo, en comunicación, los que nos conocemos, para poder ofrecernos ayuda en cuestión de que la necesitemos. Ahora, Crisia, volvemos contigo. Cuéntanos cómo ha reaccionado la población, por ejemplo, en Argentina, ante las medidas de aislamiento y planes de prevención. Si bien muchas personas han acatado las recomendaciones, sí se habla ya de más de 1.000 personas que han sido penalizadas por estar en la calle. En todos los ingresos, como al subte acá o como para tomar el tren, se solicita el documento a las personas y se les pide una carta especial que te dan en el trabajo para justificar que vas a trabajar. Aquellas personas que no portan esa carta y que son detenidas, ya sea por alguien de gendarmería o por alguien de la policía, pueden ser retenidos y también pueden ser multados por no estar acatando las recomendaciones. Así que si bien muchas personas están haciendo caso, se están quedando en sus casas, también es de lamentar que sean muchos los que todavía salen a hacer compras que no son necesarias, personas que están usando el transporte público y no lo necesitan, no necesitan salir. No se está cumpliendo del todo esta cuarentena. Por eso el presidente de acá, Alberto Fernández, ha estado hablando con diferentes medios de comunicación y ha dicho de que podrían aumentar estas medidas, se podrían recrudecer, y en la cuarentena, que terminaría el 31 de marzo, se puede ampliar hasta abril, hasta mediados de abril. Así que, aunque todavía no es oficial, es lo que ya manejan las fuentes de gobierno y es lo que ocurriría, ya que estamos viendo que los casos siguen incrementando y que las personas no están acatando de todas las medidas. Muy bien, Crisia. Vamos ahora con Byron. Byron, en tu caso, ¿crees que han funcionado las medidas en Italia? Entendemos que la comunidad salvadoreña en el exterior está al tanto de las medidas en El Salvador. ¿Qué mensaje le enviarías a quienes residen aquí en territorio salvadoreño ante la experiencia que ustedes han vivido en Italia? Bueno, entiendo hasta cierto punto el escepticismo de algunos, pero no justifica no acatar las órdenes y indicaciones que estén dando las autoridades. Primero que nada, el mensaje es de calma, de estar tranquilos y acatar las indicaciones. El segundo es de no creer toda la información que vemos y de tratar de comprender e interpretar los datos. La gente también está generando mucho pánico, mucho miedo en redes sociales, difundiendo información que no es correcta. Por decirte algo, la razón por la que el virus en este país, en Italia, está pegando tan fuerte es primeramente porque Italia tiene una de las poblaciones con el promedio de edad más alto en toda Europa. Es decir, hay mucha gente de la tercera edad en Italia. Para tener una idea, hay casi 14 millones de personas mayores de 65 años en este país. Y más del 90% de muertos por coronavirus son personas de más de 80 años de edad. Pero los portadores no han sido ellos realmente, porque estas personas no se mueven de la misma forma que nos movemos los jóvenes, viajando, yendo a lugares, plazas públicas, a bares, a restaurantes. Entonces lo que ha sucedido en Italia es que las personas, los jóvenes, los que nos movemos más, estamos siendo portadores del virus, y los que están pagando los platos rotos son las personas de la tercera edad. En El Salvador puede pasar lo mismo si no se acatan las indicaciones.
la gente que no está haciendo caso y que, como mencionás, todavía andan en las calles, pueden convertirse en activos del virus y no solamente sufrir consecuencias ellos, sino que al final van a ser nuestros viejitos los que van a terminar pagando los platos rotos. Así que lo mejor es ser prudentes, estar en casa y hacer caso a todo lo que nos dicen las autoridades que debemos hacer por ahora. Así es, Byron, lo mejor es ser prudente. Y yo tengo una pregunta para ti, Argentina. ¿Qué le podrías decir a los salvadoreños sobre el método mediante el que el gobierno intenta frenar aquí el COVID-19? Bueno, mandar un mensaje a todo mi bello país para que tomen estas indicaciones que se está tomando el gobierno con ustedes. No es un juego, no es una broma, no es una exageración ni nada por el estilo. Estar lejos de la gente que uno quiere realmente hace esta situación un poco más complicada de llevar. Pero lo importante es que en este tiempo ustedes disfruten estar con sus seres queridos, disfruten hacer cosas que normalmente uno no hace porque no tiene tiempo, y tener mayor comunión con Dios y gratitud en todo momento. Bien, ahí tenemos un panorama de cómo se está viviendo en diferentes partes del mundo esta emergencia por el coronavirus. Le agradecemos a Argentina, le agradecemos a Byron y también un saludo especial para Crisia Recinos, que está con nosotros desde Buenos Aires, donde ahora ella reside. Crisia, un gusto saber de ti, qué bueno que estás muy bien. Muchos saludos, Crisia, muchas gracias. Gracias, un gusto saludarlo siempre. Gracias, Crisia, que estés bien tú y por supuesto todos. Argentina, Byron, ahí veíamos un panorama en voz de salvadoreños que viven en estos países que han resultado duramente afectados por el COVID-19. Especialmente escuchábamos las voces de, por ejemplo, Argentina en España, de Byron también en una zona con graves problemas. Más adelante en la sección de internacionales les vamos a mostrar las imágenes y lo que se está viviendo ahí en Bérgamo, Italia. Y bueno, Crisia, es también alarmante no conocer la cantidad de casos que se van multiplicando en nuestra región y ahí en Argentina que tú nos compartías. Muchas gracias por sus reportes como salvadoreños desde esos países. Bien, ahí tenemos datos importantes sobre lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo sobre el tema del coronavirus. Decíamos, los casos se multiplican y ahora pues Estados Unidos se vuelve el foco de atención. El estado de Nueva York se ha convertido en las últimas horas en el nuevo epicentro, según los expertos en salud, en el nuevo epicentro del coronavirus. Entre los afectados también se encuentran salvadoreños. Nuestro compañero Ernesto Cornejo se contactó con algunos de ellos y nos cuenta más en el siguiente reporte que ha preparado. Nueva York ha pasado a ser la ciudad que nunca duerme, a un silencio total e irreconocible. Sus lugares emblemáticos como los teatros de Broadway, bibliotecas, parques, restaurantes, sin faltar el Times Square y la Estatua de la Libertad, han cerrado el acceso al público. Pues este estado se ha convertido en los últimos días en el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades, ya suman más de 25,000 casos confirmados y más de 200 fallecidos. Entre los miles de afectados se encuentran salvadoreños, quienes con mucho esfuerzo han logrado posicionarse como empresarios. Sin duda, esta situación, aseguraron, podría en los próximos días crearles una crisis financiera, incluso hasta perderlo todo. No tenemos cómo resolver nuestra situación, donde nos ponemos a pensar que tenemos personas trabajando con nosotros, donde es cero la posibilidad de conseguir un apoyo económico del gobierno, ya que en sus planes solamente están diciendo que van a ayudar a personas residentes y ciudadanas. A todos mis empleados también pues los hemos dejado sin trabajo y pues nomás pidiéndole a Dios que ya pronto pues podamos volver a la normalidad. Los condados de Bronx, Queens, Brooklyn y New Jersey, este último, han reportado más de 3,000 casos. Lo que más lamentan los salvadoreños es que pese a las emergencias y a las restricciones, algunas empresas donde ellos laboran no han detenido operaciones. Te digo, acá en New Jersey nosotros pues, yo todavía sigo trabajando y mis hermanos trabajan en supermarket y los mercados están siempre abiertos, un horario normal. Y según me cuentan mis hermanos, pues la gente sigue llegando en cantidades enormes
y pues es imposible, ¿me entiendes?, frenar el contacto. Me gustaría ver la ciudad cerrada por completo para que los casos no sigan creciendo, ya que según las estadísticas que el gobernador dio este día, necesitarían alrededor de 30,000 camas para casos de cuidados intensivos en los próximos 45 días y solo cuentan con 3,000. Y los reclamos por desempleo han subido, pero sabemos que la población inmigrante es la que más está sufriendo. A pesar de la distancia, algunos salvadoreños dicen aplaudir las medidas que el gobierno ha tomado ante la emergencia del COVID-19. Esperan que Donald Trump pueda reaccionar lo antes posible y ver como ejemplo las acciones del presidente Nayib Bukele. Increíblemente, donde uno piensa que estamos más seguros es donde estamos más vulnerables, ya que el gobierno no ha tomado las medidas drásticas, como lo hizo nuestro presidente en El Salvador. De acuerdo a las autoridades, el número de personas sometidas a las pruebas diariamente ha pasado de 1,000 a 16,000, pues temen que lo peor de esta situación se pueda ver en las próximas semanas. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y conversamos con el director del Instituto Salvadoreño del Migrante sobre el impacto que podría tener en el envío de remesas a la crisis por el COVID-19. A continuación le presentamos sus reacciones. Solo en 2019, El Salvador recibió $5.650 millones en remesas. El 94% de estas son provenientes de Estados Unidos. Según estadísticas del Banco Central de Reserva, el monto aumentó 4.8% comparado con el año anterior, pero el primer trimestre de este año no parece ser alentador para el trabajo de los salvadoreños en el exterior. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas perderán su empleo a causa de la pandemia del coronavirus. Indudablemente, las remesas se verán impactadas. Sabemos que Estados Unidos está poniendo medidas económicas para paliar la crisis, pero eso no abarca a los salvadoreños indocumentados. Sin duda, esta familia de salvadoreños se va a ver afectado en una reducción de sus ingresos. Si estamos solicitando un presupuesto para enfrentar esta situación, que no se le olvide que el 22% de las familias salvadoreñas dependen 100% del ingreso de las remesas familiares. Este rubro equivale en el país a cerca del 16% del Producto Interno Bruto. Y después de Estados Unidos, los países de procedencia de remesas familiares son Canadá, Italia y España. Naciones seriamente afectadas por COVID-19. El Instituto Salvadoreño del Migrante pide que el gobierno genere una política en conjunto con Estados Unidos para apoyar a quienes están fuera del país. Tiene que identificar una medida para paliar este impacto negativo tanto en las familias que dependen de las remesas familiares mensuales como cómo se ponen a disposición de aquellos salvadoreños en Estados Unidos que nadie los va a auxiliar en esta crisis económica cuando reduzcan sus trabajos y sus ingresos. En cuanto al estatus de protección temporal, como INSAMI, tienen conocimiento de salvadoreños que no han podido salir del país a causa del estado de emergencia que mantiene restringida la salida del territorio y estos podrían ser afectados. Un punto de agenda urgente para la canciller de nuestro país, que negocie un salvataje para proteger a esta población. No es responsabilidad de la persona, es responsabilidad de un entorno crítico que tenemos. Además, solicitan que se cree protocolos especiales para la atención de retornados, pues podrían ser vulnerables ante la enfermedad al ser detenidos en otros países y mezclados con personas de diferentes nacionalidades. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y ahora nos vamos hasta la zona occidental para conocer el municipio que se mantiene unido ante la emergencia por el coronavirus. Se trata de una iniciativa que impulsan las autoridades locales, pero que es fortalecida por el compromiso que han adquirido los habitantes. Nos cuenta más nuestro compañero Julio Guevara. Estamos en un control sanitario, por favor. Cada uno de ustedes se bajan ordenadamente. 1 a 1. Los pasajeros de este autobús tuvieron que bajar.
para que un grupo de médicos y enfermeras desinfectaran sus manos. No es una medida opcional, es de carácter obligatorio para aquellos que buscan ingresar a Tacuba, Aguachapán. Este es uno de los 4 puntos que tenemos a nivel del municipio para hacer nuestra parte, hacer lo que nos corresponde y cumplir y hacer cumplir las restricciones que el gobierno ha establecido para poder hacerle frente a esta situación. Este es el acceso principal al municipio y literalmente está custodiado. Aquí nadie puede cruzar sin antes someterse a esta medida de sanitización. Iniciativa creada por las principales instituciones de Tacuba. Formaron un solo equipo y están trabajando las 24 horas para prevenir que posibles portadores del coronavirus crucen los dispositivos que se han colocado en todas las entradas del pueblo. El papel que nosotros jugamos como policía es, primeramente, atender el llamado de la población en el sentido de que tenemos una franja fronteriza donde en muchas ocasiones hemos recibido denuncias de que está pasando gente por puntos ciegos, hay que verificarlas, hay que atender esos llamados. Pero la lucha no es solo de las autoridades, el pueblo entero está tomando medidas de prevención. Basta recorrer las calles para comprobarlo. Estos mensajes se leen cuadra tras cuadra y por si fuera poco, los mismos habitantes se han encargado de colocar en las aceras agua, jabón líquido y alcohol gel. El pueblo está unido más que nunca porque por donde quiera tenemos agua para lavarnos las manos, hay retenes que están verificando eso para que todo vaya en su debido orden y el pueblo esté en un estado perfecto. Pero como algunos insumos están escasos por la misma emergencia, las autoridades de salud local están elaborando un producto que permite desinfectar y lo están ocupando sin contemplaciones, porque más vale prevenir. Tenemos la máquina que produce puriagua en la unidad de salud, tiene la capacidad de producir 80 litros en 5 horas y ese puriagua que se produce se diluye para que sea para el lavado de manos, no se ocupa puro. Se ocupa puro para desinfectar algún hierro, acero. Países como España, Italia hubieran deseado tener estos espacios y nosotros los tenemos y tenemos que aprovecharlos. Creo que ya hay 9 casos confirmados y esto va a la alza. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. La emergencia los mantiene unidos y han prometido seguir luchando por amor al pueblo que los vio nacer. Tacuba está dando un paso importante en materia de prevención ante un virus que hoy en día causa zozobra a nivel mundial. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y las autoridades del municipio de San Lorenzo, esto en el departamento de Aguachapán, también han impulsado la iniciativa de crear un control sanitario preventivo en un periodo de 2 semanas. En la entrada del municipio se hacen las revisiones a los conductores y pasajeros del transporte colectivo, se fumiga la unidad y se toma la temperatura a los usuarios por si hay alguna persona con síntomas de procesos gripales y se remite a la unidad de salud para una evaluación más detallada. San Lorenzo, esta es una zona fronteriza con municipios de Guatemala. Como es una vigilancia de personas que pudieran ingresar por puntos ciegos, ya que somos vecinos con el municipio de Jerez de Guatemala y el municipio de Zapotitlán también de Guatemala. Los riesgos existen por todos lados. De diversos lugares pueden llegar personas que pudieran estar con el virus. Aquí no pasa nadie si no se le toma la temperatura y no se fumigan los vehículos para evitar que vaya a ingresar el virus a nuestro municipio. Estamos viviendo una situación nunca vista y las medidas, por muy drásticas que sean, tienen que hacerse. Me parece muy bien porque así pues nos están protegiendo al pueblo.
Vamos a continuar con más noticias. El desarrollo de las elecciones municipales y legislativas de 2021 está en riesgo, así lo aseguran algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Conozcamos más en el siguiente informe. Definitivamente que ya a estas alturas ya hay algunos retrasos. La impresión de las papeletas de votación y el conteo de los mismos ha sufrido un atraso por la emergencia del coronavirus que enfrenta el país, aseguró el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Noel Orellana, pues teme que de continuar el panorama no se lleve a cabo las elecciones como se ha estipulado. Nosotros estábamos ya por finalizar el diseño de las papeletas que íbamos a imprimir. Estábamos trabajando también en concluyendo ya el tema de la tecnología en mesa por la cual íbamos a decidirnos. Estábamos definido casi ya el contenido de los paquetes electorales y así sucesivamente, pues el Tribunal Supremo Electoral se sentía satisfecho que íbamos al día en el cumplimiento de lo establecido en el plagel. Lamentablemente, como repito, pues esta situación, quieras o no, ha venido a retrasar el trabajo que el Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que han solicitado de manera urgente a los representantes de los diferentes partidos políticos una reunión, pues ellos tienen calendarizado sus elecciones internas, mismas que serán detenidas, y ver las posibles soluciones que se pueden tomar. Diferentes alternativas que nosotros podemos presentar. Yo, en mi calidad de magistrado, podía considerar en algún momento determinado posponer las elecciones, de cambiar la fecha del 28 de febrero a otra fecha. Obviamente, usted recordará que según la Constitución, cada 3 años se renuevan los consejos municipales, los diputados a la Asamblea Legislativa, y en esos términos estos diputados tendrían que estar, los nuevos funcionarios que salgan electos deberían de estar asumiendo funciones el 1 de mayo del año 2021, situación que nos pone más compleja la situación. Aseguraron que continuarán monitoreando esta emergencia. Por el momento es incierto que se cumplan con las fechas estimadas para el desarrollo de este proceso electoral. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y Acción Ciudadana, por medio del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, realizó un análisis sobre los procesos de elección interna que realizan los partidos políticos. El documento tiene el objetivo de garantizar la transparencia y legitimidad de estos procesos. Ellos piden a los partidos políticos que habiliten la observación electoral por medio de un reglamento y un proceso de acreditación. Con más de 3.400 fallecidos, España se convirtió en el segundo país del mundo por detrás de Italia con más víctimas mortales por el coronavirus, superando a China, lugar de origen de la pandemia. España se convirtió en el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus. Según los datos del miércoles, ya suma más de 3.400 fallecidos. Una cifra superior al total de muertos en China, lugar de origen de la pandemia, y solo menor a la de Italia. Cada día se registran cientos de fallecidos, 462 el lunes, 514 el martes y 738 el miércoles, el día con más muertes debido al COVID-19. A día de hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. Las autoridades confían en estar cerca del pico de contagios, pero advierten que las cifras pueden seguir creciendo en los próximos días, porque hay un retraso entre la aparición de síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. También creen que el aumento de casos diagnosticados podría explicarse por la compra masiva de test para ampliar la capacidad de detección del virus. El sistema sanitario está saturado. El gobierno ha sido criticado por la falta de materiales y de protección para el personal médico, que cuenta con más de 5.400 infectados. El miércoles las autoridades anunciaron la compra a China de millones de mascarillas y pruebas rápidas, y de casi 1 millar de nuevos respiradores. En Bertova, un pueblo en el norte de Italia, el coronavirus ha causado más muertes que la Segunda Guerra Mundial. Bertova, en el norte de Italia, está de luto. En esta localidad de solo 4.600 habitantes, desde el 1 de marzo han muerto 40 personas, 6 veces más que en un año normal, y una cifra mayor que durante la Segunda Guerra Mundial.
Los familiares no pueden despedir ni llorar a sus muertos. El cementerio está cerrado para evitar reuniones que puedan fomentar la propagación del virus. Solo los dueños de funerarias pueden ingresar para depositar los ataúdes en espera de la cremación. Nadie merece una muerte tan horrible. Es absurdo constatar una pandemia en pleno 2020. Es peor que una guerra. Come ripeto, peggio di una guerra. La situación es dura. Cada uno de nosotros tiene familiares, amigos y conocidos preocupados. La esperanza es que la situación mejore rápidamente. Bertova se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Bérgamo, en el Valle Serio, una de las zonas donde el nuevo coronavirus se ha propagado con especial virulencia. Y el coronavirus en Estados Unidos ha provocado un acuerdo histórico. Se trata de un plan de $2 billones para enfrentar la epidemia y ayudar a la economía. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo el miércoles sobre un enorme plan de rescate sin precedente de $2 billones que asista a trabajadores, empresas y un sistema de salud rebasado por la creciente pandemia de COVID-19. El paquete de rescate daría pagos directos a la mayoría de los estadounidenses, ampliaría las prestaciones por desempleo y habilitaría un programa de casi $370 mil millones para que los pequeños negocios sigan pagando los salarios mientras los trabajadores se ven obligados a quedarse en casa. Al pueblo estadounidense le decimos, está en camino una ayuda rápida y de gran magnitud, dijo el líder de los demócratas en el Senado. Este es el mayor plan de rescate económico de la historia de Estados Unidos y pretende servir de paracaídas durante semanas o meses ante una pandemia que empuja la economía hacia una recesión. La pandemia de coronavirus ha infectado a más de 55,000 personas y ha causado más de 800 muertes en Estados Unidos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Aún se desconoce mucho sobre el COVID-19 desde que se descubrió este nuevo virus en China en diciembre y comenzó su propagación por el mundo entero. La información sobre su transmisión ha evolucionado y ahora se han identificado posibles nuevos síntomas. La pérdida del olfato o el gusto podría ser un síntoma temprano o de casos ligeros de COVID-19. Grupos médicos que representan a otorrinolaringólogos en Estados Unidos e Inglaterra advirtieron que evidencia anecdótica indica que se ha visto un aumento en el número de pacientes que dieron positivo, cuyo único síntoma es la pérdida o alteración de estos sentidos. Información proveída por la Asociación de Médicos de Oído, Nariz y Garganta del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra resalta que más de 2 de cada 3 casos confirmados en Alemania reportaron anosmia, o sea, la pérdida de olfato. En Corea del Sur, el 30% de los infectados con casos leves ha dicho que ese ha sido su principal síntoma. Se ha encontrado que en la mayoría de los casos es reversible, pero es bastante común. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente, porque obviamente si lo notamos no queremos contagiar a otras personas. Los médicos británicos que hicieron la alerta han visto esos síntomas principalmente en pacientes menores de 40 años. Creen que al no cumplir con los criterios actuales de síntomas del coronavirus, fueron portadores ocultos, facilitando la rápida propagación de COVID-19. De comprobarse a ciencia cierta que la pérdida de olfato y gusto son síntomas tempranos o de infecciones leves de COVID-19, podría ser útil en el diagnóstico y prevención de contagio en ciertos casos. 4 de cada 5 personas que contraen el virus no saben de dónde lo contraen y probablemente lo contraen de portadores asintomáticos, de gente que tiene casos muy ligeros o que no tiene síntomas. Los médicos británicos aseguran que esta nueva información resalta la importancia del uso del equipo de protección para el personal médico y a su vez podría ayudar a detener las tasas de infección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Estamos en la recta final de Noticiero Hechos, pero les queremos mostrar algunos datos antes de despedirnos. El mapa interactivo que nos muestra en tiempo real cómo va evolucionando la expansión del virus. 471.407 casos. Estos son el número de personas contagiadas a nivel mundial. Estamos casi por llegar al 500.000. El número de fallecidos, 21.287, y también el número de personas que se han recuperado, 114.051. Este mapa se está actualizando en tiempo real y las variaciones van surgiendo de acuerdo a cómo los países van reportando los casos que van, entrando a sus sistemas sanitarios.
Otro punto importante a destacar de este mapa que tenemos en pantalla, ya veíamos entonces la cantidad de datos confirmados, pero cuando se habla en el detalle de las cifras de estos casos confirmados, seguido de China, va Italia, después los Estados Unidos y España. Esa es la información en tiempo real, así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y recuerde, haga su parte, hagamos todos nuestra parte, a lavarnos las manos y tomar todas las recomendaciones. Y quedarse en casa sobre todo. Que descansen.